Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un breve audio, un audio texto, sobre las primeras ideas de Kenneth Waltz. Como van ustedes a ver, Kenneth Waltz es un crítico de Morgenthau, pero es un crítico desde el punto de vista filosófico. Waltz se hunde mucho más en la filosofía que Morgenthau. Estas son las primeras ideas del primer capítulo de su libro sobre el hombre, el Estado y la guerra, que se llaman Los conflictos internacionales y la conducta humana. Dice Waltz que, de acuerdo a la primera imagen de las relaciones internacionales, la causa de la guerra se encontraría en la naturaleza y en la conducta del ser humano. Las guerras se encuentran como consecuencia del egoísmo, de los impulsos agresivos o la estupidez del ser humano. Esa ha sido una creencia de muchos filósofos. Y estas causas, dice Waltz, han sido dominantes en los escritos de muchos estudiosos, desde Confucio hasta los pacifistas del presente. En esta tradición también están Aristóteles, William James y otros autores. Hay los optimistas y los pesimistas. Y también hay grados de optimismo y de pesimismo. Los optimistas y los pesimistas coinciden en su atribución de las causas de la guerra, pero difieren en las posibilidades de las consecuencias. Vean ustedes, entonces, la primera distinción que hace Waltz es entre optimistas y pesimistas. Pero dice a continuación, los realistas, y aquí empieza a referirse a Morgenthau, critican a ambos, tanto a los optimistas como a los pesimistas. Y todos piensan que sus teorías son realistas, que el progreso se mueve en una línea recta y cada innovación en la técnica contiene en sí misma la potencialidad tanto del bien como del mal, porque el ser humano es un ser finito, con aspiraciones infinitas, un pigmeo que se cree un gigante, se ve a sí mismo como un dios, ha nacido y ha crecido en la inseguridad y quiere, a pesar de eso, sentirse absolutamente seguro. Pero ya cuando pensamos así, dice Waltz, estamos en el pensamiento de Niebuhr, que es uno de los filósofos, en este caso un teólogo, que él cita en este primer capítulo. Dentro de la tradición cristiana, estos pensamientos corresponden en términos clásicos a San Agustín, y fuera de esa tradición, a la filosofía de Spinoza en los términos del siglo XX. Pero, perdón, en los términos del siglo XX, ese pensamiento está reflejado en los trabajos de Hans Morgenthau. O sea que aquí Waltz está identificando a Morgenthau con toda esta antiquísima tradición cristiana que se remonta desde San Agustín hasta Spinoza. Morgenthau, dice Waltz, rechaza la suposición de una esencial bondad o una infinita maldad de la naturaleza humana y explica la conducta política porque a veces hay ceguera y a veces hay demasiada inteligencia en la conducta de los hombres, una conducta que es un producto inevitable de la naturaleza humana y que no ha cambiado desde las clásicas filosofías de la China o de la India. La atribución de los conflictos políticos a una naturaleza fija del hombre, definida en términos de una potencialidad inherente para el mal, tanto como para el bien, es un tema recurrente en el pensamiento de Agustín, Spinoza, Niebuhr y Morgenthau. Entonces, fíjense ustedes, Waltz del saque, desde el comienzo, identifica a Morgenthau con esta tradición espiritualista y cristiana. ¿Y qué es lo que está haciendo en realidad?
está diciendo que Morgenthau no es un realista como él dice, ¿no es cierto? Los actos del ser humano serían consecuencia de su naturaleza, porque lo contrario sería absurdo si se pensase lo contrario, ¿no es cierto? Si se pensase que los actos del ser humano no son consecuencia de su naturaleza. Sin embargo, falta explicar una infinita variedad de eventos sociales que son consecuencias de la naturaleza humana. Y no se puede probar que el hombre es malo simplemente por la evidencia de la estupidez de algunos de sus actos. Porque el hombre, finalmente dice Valls, realiza muchísimos actos, buenos y malos. Entonces, ¿es la cantidad de crímenes en una sociedad dada la prueba de que los hombres allí son malos? ¿O bajo qué circunstancias hay o no hay crímenes? Puede ser que nosotros tengamos pocos crímenes o pocas guerras porque los hombres, siendo buenos, se ajustan a circunstancias que son inherentemente difíciles. Como dijo Émile Durkheim, Durkheim es uno de los fundadores de la sociología. Es un francés, Émile Durkheim, que escribió un libro famoso sobre el suicidio. Entonces, como Émile Durkheim dijo, el factor psicológico es demasiado general para predeterminar el curso de los fenómenos sociales. La naturaleza humana puede haber sido en algún sentido la causa de la guerra en 1914, pero también podríamos pensar que puede ser la causa de la paz en 1910. Entonces, dice Valls, la conducta humana no puede explicarse solamente por la guerra y la paz. Y aquí se refiere a Niebuhr. Niebuhr propone no tener demasiadas expectativas sobre el comportamiento humano. Niebuhr es un teólogo, recordemos, ¿eh? Él identifica entonces causas secundarias que le ayudan a derivar otras conclusiones diferentes, condiciones que pueden ser cambiadas para minimizar los efectos no deseados y para lograr otros, que pueden reflejarse en la conciencia de los ciudadanos o los políticos. De una correcta comprensión de las causas secundarias se derivaría la real posibilidad de la paz. Entonces Valls va diciendo imperceptiblemente, no nos fijemos en las causas primarias, fijémonos en las causas secundarias, porque hay un balance entre causas primarias y secundarias. Y él dice que ese balance es evidente en Morgenthau. Con un gobierno mundial imposible en el presente, que fue, recordemos, el sueño o el planteamiento de Kant, ¿no? Y eso es imposible ahora. ¿Por qué es imposible? Porque existen grandes potencias que, por supuesto, se van a negar siempre a tener un gobierno mundial. Entonces, con un gobierno mundial imposible en el presente, tanto Morgenthau como Niebuhr están convencidos de la inescapable necesidad del balance del poder político, es decir, que hay que inventar posibilidades intermedias. Entonces, dice Valls, hay dos explicaciones finalmente. Primero, que la lucha por el poder surge en situaciones competitivas y son introducidas en ausencia de una autoridad que pueda limitar los medios usados por los competidores. Segunda idea, que la lucha por el poder surge porque los hombres han nacido como buscadores del poder. ¿Cuáles serían las implicaciones para las políticas internacionales de esta explicación dual? Quien acepta la segunda idea definirá el interés nacional en términos de poder, porque los hombres buscan naturalmente el poder. Quien acepta la primera idea también definirá el interés nacional en términos de poder, pero bajo ciertas condiciones el poder es o significa los medios necesarios para asegurar la finalidad que tienen los estados. Es una instancia
o en una instancia el poder es un fin, en la otra es un instrumento. Esto explica por qué en la acepción de Morgenthau se divide el pensamiento político en dos escuelas. Los utópicos, con sus filosofías optimistas del ser humano, recuerden ustedes que son a los que Morgenthau llama los idealistas, ¿no es cierto? El idealismo en la política internacional. Estos utópicos con sus filosofías optimistas y los realistas que ven que el mundo es el resultado de fuerzas inherentes a la naturaleza humana. Hasta ahí llega Kenneth Waltz en el primer capítulo de su libro clásico El hombre, el Estado y la guerra. Gracias.